Hoy en el canal de Brian R3 la review de Yo Robot 2004. Bueno gente, como lo estaba diciendo desde hace un huevo de semanas, una vez finalizada la saga de Karate Kid en el canal, les traigo esta película individual para descansar de esas reviews, que la misma va a ser sencilla pero bastante entretenida la verdad. Pero ¿por qué digo que es una review para descansar en este caso? Porque tras esta review, en septiembre vendrá probablemente la mayor cantidad de videos que tendré en YouTube. Porque sí, además de los 5 videos que tocarán en ese canal, vendrán 2 videos para el canal de ciencias, que como sabrán, hacer un video de ese canal no es tan fácil que digamos. Pero bueno, enfocándonos en el cagadero que caerá para este canal, en el noveno mes del año presente caerán los siguientes videos. En la primera semana, un especial. Ya saben qué tipo de video es, siendo en este caso el número 2 del año. El tercero si consideramos al especial un año del canal como tal. Después vendrá una biología de películas, la cual es Titanes del Pacífico. Y finalmente lo más pesado de este mes para las últimas semanas, la review de El Mentalista. Que a diferencia de lo que fue la review de Amphibia hace 3 meses, que como hacer una serie de 3 temporadas me tomó 3 puñeteros videos y un mes de preparación y realización, pues esta puta serie que vendrá dura 7 temporadas, así que ya solamente con eso a las cuentas. Aunque eso sí, trataré de aplicar los mismos protocolos para que ahora sí nos hagan 15 puñeteros videos y trataré de no hacer la misma pendejada que hice con Amphibia. Pero en fin, después de todo este anuncio pedorro y unas aclaraciones leves, vamos de una vez a la review de esta película para no extender más este video. Empezamos la película con unas escenas donde vemos una situación que será medio importante para la película y nuestro protagonista después. Pero también entre medio de esto, una voz en off nos explica las 3 leyes de la robótica, algo que además de ser importante para la historia de la película en cuestión, forma parte de varias otras antologías y novelas del autor que hizo la misma película que vemos aquí. Que básicamente la primera ley explica que un robot no puede hacer daño a ningún ser humano. La segunda explica que un robot debe de hacer todo lo que diga un ser humano siempre y cuando no interfiera con la primera ley. Y finalmente la tercera explica que un robot debe mantener su propia existencia siempre y cuando no interfiera con las primeras leyes. Algo sencillo de comprender la verdad. Aunque tras esto pasamos directamente a conocer al protagonista, Del Spooner, un detective de la policía, que lo que le caracteriza a este es no tener nada de agrado por las cosas varias del futuro donde vive, sobre todo de los robots, que básicamente sirven de ayudantes en cosas a la humanidad, como ser repartidores y demás, ubicándonos también en este caso en Chicago en el año 2035. Lo más importante de toda esta parte es que la empresa que hace esos robots, US Robotics, sacará un nuevo modelo, el NS5, cosa que obviamente no agrada a nuestro protagonista. Ah, y por cierto, su odio de los robots tiene una explicación, aunque eso sí les advierto desde ahorita que será medio pedorra, pero mejor ahorita lo dejamos para después. Pero luego de que este haya ido con su abuela y de estarse comiendo una mierda por la calle, ve que un robot va corriendo con un bolso en la mano, pensando seguramente que se lo robó, así que decide perseguirlo como su normal por todas las calles. Pero al ver que él mismo solo llevaba un inhalador a su dueña y quedar como tarado frente a toda la gente del lugar, como con sus compañeros de la policía, que no se paran de reír del mismo, también le cae un regaño de su jefe por la pendejada que acaba de hacer. Y aun cuando quiere darle un tiempo para que se relaje un poco, Spooner no quiere, aunque en eso recibe una llamada, resultando ser de un homicidio, pero no cualquiera, ya que resulta ser del Dr. Alfred Lanning, un amigo de Spooner y cofundador de la compañía que hace los robots, además de ser el creador del prototipo y diseño del NS5. Aunque aparentemente tiene respuestas muy limitadas a sus preguntas que le hace Spooner, es porque se murió, solamente lo que estamos viendo un holograma, diciéndole algunas pequeñas pistas que servirán para después algo más importante. Así que tras ver a su amigo muerto en medio del vestíbulo del edificio, va a hablar con el dueño de la empresa, Lawrence Robertson, aunque eso sí, en lugar de hacer preguntas sobre el caso o algo que ayude a la jodida investigación, cosa que cualquier detective haría, estos se ponen a medio discutir por el choque de ideales, por culpa sobre todo de la tecnofobia que tiene el subnormal de Spooner, no ayudando nada de esta conversación a la investigación de la muerte de Lanning. Pero ahora pasando a cosas más importantes después, va con la doctora Susan Calvin, una tipo psicóloga de los robots, un concepto que utiliza mucho también Isaac Asimov en sus novelas, para ver la escena del crimen juntos, sin antes mediante una inteligencia artificial, Vicky, no un verbo rebuscado, las iniciales sobre todo, pero pues ya ves, eso lo hacen cada 9 nanosegundos. En la actualidad, ve las imágenes de la cámara de seguridad que, aunque convenientemente las imágenes del laboratorio previo al homicidio están dañadas entre comillas, cosa que aparentemente no se les hace sospechoso a nuestros protagonistas, y que las del pasillo no ayudan en absolutamente nada sin entrar a ver precisamente. Aunque ella Spooner, además de ver un libro de Hansel y Gretel y de ver que los vidrios están demasiado duros para que Lanning, un pinche viejo pedorro, con una silla de mierda los pudiese romper él solo, pensando que el asesino podría seguir ahí. Esto lo digo porque los demás personajes piensan que esto fue un suicidio, menos Spooner obviamente. Aunque lo único que estaba escondido en el lugar era un robot NS5, que aparentemente no obedece a las 3 leyes, siendo agresivo hasta inclusive después de huir, medio pocho por un disparo de Spooner que le metió. Así que por esto deciden ir a la fábrica de los robots de la compañía. Y una vez ahí, al ver que está automatizada la fábrica y que en el lugar donde supuestamente habría 1000 robots hay uno de más, en lugar de seguir el plan de Susan, ese es su normal decidir hacerlo a base de disparos, que obviamente en el lugar estaba precisamente el robot en cuestión, que se deja ver por su normal básicamente si no se hubiera estado escondido ahí y no lo hubieran encontrado. Aunque tras casi huir del lugar, llegan los refuerzos de la policía que había pedido Spooner y lo capturan al mismo, llevándoselo
a la estación de policía, donde contra las órdenes del jefe de Spooner, que seguramente ya está hasta la madre de las idioteces de este, él mismo decide darle una oportunidad para interrogar al robot, que él mismo se hace llamar Sonny, que él mismo también no parece ser un prototipo normal, sino que tiene razonamiento medio lógico, además de tener un genuino interés por los sentimientos y expresiones de los seres humanos, viendo que Lanning supuestamente le trató de enseñar a ser más humano a este, viendo que hasta el mismo supuestamente puede soñar, y tras papearse al subnormal de Spooner y darle un chingadazo a la mesa un poco bastante gratuito, les cae Robertson y compañía a decirles que se caen en el hocico, básicamente, porque no me imaginaría la tremenda publicidad que sería tener un robot malvado en las calles, y que les entreguen a Sony para desmantelarlo ellos mismos. Después de un rato, tanto Spooner como John se van en un bar, donde ahí se pregunta el por qué Lanning le llamó específicamente a este, y tras un comentario random de John, se da cuenta de que las pistas le llevan a la mansión del mismo Lanning, que sospechosamente en el lugar hay una máquina demoledora programada para unas horas, que no sé el por qué este subnormal no le llamó a la central para que desactivasen esa mierda, y tampoco que se le hiciera sospechoso porque en el lugar podría haber pistas bastante importantes, así que tras meterse con solo mostrar su placa de mierda y ver algunas cagadas en el PC de Lanning, de repente la máquina demoledora cambia su horario para ese instante precisamente, llevándose a media casa con Spooner y el gato de Lanning adentro de la misma, que por dispararle a la puerta, surfear de manera muy random en la misma y caer en la piscina se logran salvar los dos, decidiendo ir con Susan, cagándose en todo porque parece ser un imán de robots asesinos, contando también a la máquina demoledora y a Sony, cosa que la misma no se la acaba de creer, pensando que alguien dentro de US Robotics trata de encubrir algo que descubrió Lanning, y tras ver que Susan no anda medio a la labor de colaborar y estar medio peleándose, se decide irse, donde tras ver esas escenas del principio nuevamente, empieza la comercialización masiva de los NS5 en todo el mundo, dejándole el gato de Lanning a su abuela y cagándose en todo porque esta tiene también un NS5, y por un comentario random de nueva cuenta de esta, relacionado a las migajas, esto lo relaciona con el libro de Hansel y Gretel, que vio en el laboratorio, coincidiendo también los comentarios con unas grabaciones que hizo Lanning hace tiempo, donde después Susan va con Sony para analizarlo, aunque paralelamente con Spooner, mientras veía algunas cosas de la carretera, le caen dos camiones con NS5s que lo rodean y pues obviamente los mismos le acaban atacando, que de manera medio enrevisada consigue esquivar todo este cagadero y salir medio librado, provocando también que ambos camiones valgan pura cagada y su mismo auto se voltee, casi matándolo, y después de ver que otras máquinas limpian los restos de los robots para no dejar evidencias, aunque no contento con todo este cagadero, quedó un robot vivo para acabarlo definitivamente, pero aquí se revela otra cosa bastante importante, que es que Spooner tiene una prótesis en su brazo, que ahorita veremos por qué la tiene, consiguiendo la policía espantar al robot antes de que Spooner se lo chingase solo, para que literalmente lo mismo se tirase al fuego directamente. Obviamente los polis cuando llegan al lugar no le creen a este idiota, luego de tantas mamadas que ha hecho, pero pues ya ves tú. Así que tras esto, John decide suspender a Spooner por sus huevos, que tras ver Susan que Sony tiene dos cerebros positrónicos, otro concepto utilizado en las novelas de Asimov, y que es un modelo con muchas diferencias al resto, decide ir con Spooner para contarle sobre todo esto, donde aquí se revela la razón detrás de la tecnofobia de este, y también de su prótesis, que incluye costillas, pulmón y brazo completo, que esto es debido a que tras sufrir un accidente de tráfico a la par de con una niña random que ni siquiera conocía, ojo a esto, que un robot lo vio esto y lo salvó solamente a este, pero por pura probabilidad y fiabilidad de salvación solo salvó al mismo, pero no a la niña, lo cual la dejó tocado por alguna razón y desde entonces ya no confía en todo lo novedoso, mucho menos en los robots por tal cosa, conociendo a Lanning por esto, la razón de por qué tiene la prótesis. A ver, esto está muy bonito y todo lo que tú quieras, pero eso sí, no es nada coherente que se le tenga odio a los robots porque literalmente les salvaron el culo y no a una niña random que ni siquiera era familiar o cercana de este si quise. Sería más factible si fuese involucrado en la conducción manual o automática o alguna cosa por el estilo. Lo primero es una cosa que se utiliza muy recurrentemente como chiste aquí en esta película, pero pues miren, al menos la motivación está medio bien cimentada, algo incoherente, pero está bien cimentada, eso sí no lo voy a negar. Así que tras esto ambos deciden ver cómo colarse en US Robotics para ver por qué Sony es clave para resolver este misterio con Lanning, que tras ver que él mismo hace algunos comentarios medio filosóficos y que dibuja un sueño que tuvo supuestamente que seguramente los ayudará en el futuro, cosa que realmente involucra a Spooner, aunque Robertson los atrapa con las manos en la masa, convenciendo de mala manera a Susan en su escritorio para ejecutar a Sony, sacando hasta del edificio, así que después van a hacer precisamente eso, con ayuda de unos nanobots, para infectar su cagada en el cerebro, mientras que Spooner va al extinto lago Michigan, donde solo hay contenedores con robots viejos, que por alguna razón también, los robots viejos que están en ese lugar, que básicamente son basura y poco más, no lo desactivan, luego de hacerse de los mismos, ¿por qué? No lo sé, bastante conveniente la verdad, donde las ruinas del puente y una placa ponen el holograma de Lanning, donde lo más importante que le menciona es algo relacionado a un problema grave con las 3 leyes de la robótica, llevando según él a un resultado lógico únicamente, revolución, que tras decirle solamente esto y ya, literalmente, Spooner ve un huevo de
NS5 que están destruyendo a los viejos robots, ya que estos tratan de proteger a los humanos de los mismos, huyendo por los pelos, además de que ya empiezan las cosas que decía Lanning, tras que no dejan salir a las personas de sus casas, cortar las comunicaciones y también imponen un toque de queda con un huevo de los mismos robots, atacando a ese idiota y toma la estación de policía por la fuerza, y eso se incrementa en todo el país y seguramente en varias partes del mundo, que tiene que venir Spooner a salvar el culo a Susan en su puñetera habitación, armándose una de las buenas de las calles con las personas que por no querer estar en el toque de queda atacan a los robots en masa, aunque obviamente van con desventaja física y tras hablarle el culo a este subnormal de nueva cuenta, que no se ve realmente que esa de Spooner es un amigo o un sobrino o alguna cosa por el estilo, con ayuda de Susan obviamente, aunque después esos van a US Robotics para tratar de meterse, pero al ver que está tomando el lugar también y que no contarán con ayuda del ejército porque convenientemente están con la misma compañía, deciden meterse por los túneles de servicio, que conveniente también no tienen vigilancia, topándose con Sony, que obviamente Susan no le iba a ejecutar así de gratis, sino que mató a otro NS5 random, y tras subir 2880 escalones exactamente, llegan al despacho de Robertson, aunque el mismo está con el cuello roto y torcido, viendo que este no es el verdadero malo de la historia, y también no es el que manipulaba a Lanning, siendo la verdadera culpable de todo este desmadre la propia Vicky, algo que ya se sabía desde antes, pero se me ocurre decirlo hasta ahorita, ya que la misma evolucionó a tal nivel supuestamente de poder violar las 3 leyes, queriendo instaurar una especie de sistema medio pedorro dictatorial para salvaguardar a la humanidad con ciertas medidas malas, obviamente, como si fuese tipo Skynet de Terminator, pero para salvar a la humanidad en este caso, no para exterminarla con un bombardeo nuclear. Así que con una jugadita de confianza que se saca Sony del culo y también con ayuda de Spooner, se quitan los otros robots que tenían ahí y deciden que la única manera para matar a Vicky definitivamente es inyectar los nanobots en el cerebro de la misma, que es un jodido tubo gigante que lleva hasta el mismo que está colgado en medio de la nada, que a pesar de que Vicky ya tenía media hora desde que se le colaron a estos subnormales y se les escaparon encima, hasta ahorita que Sony agarra los nanobots que manda todo el cagadero de robots a escalar el rascacielos hasta la punta, llegando a los mismos en tiempo récord obviamente, armándose otra de las buenas en donde estaban estos dos, empezando la balacera y consecuentemente la batalla final. También en eso llega Sony que se deshace de unos cuantos NS5 de manera relativamente fácil, pero tras ver que Susan está a punto de caerse al vacío, Spooner decide decirle a Sony que vaya a salvarla, aun cuando iba a inyectar los nanobots, decidiendo inventar esa cagada al vacío, no sé para qué exactamente, porque en ningún momento iba a saber que este cabrón se iba a aventar al vacío para agarrarla, que obviamente acaba haciendo eso, y logra llegar hasta el cerebro positrónico, inyectando esa mierda y acabando definitivamente con Vicky, haciendo que todos los robots malos se hagan buenos al instante. Así que tras toda esta cagadota, ahora sí ya después, al día siguiente, llega el ejército para llevarse a todos los NS5 y almacenarlos, y tras ver que efectivamente el que mató a Lanning fue el propio Sony, algo que ya sabíamos desde entonces, por orden del mismo para ayudar a que se descubriese todo esto, cosa demasiado innecesaria la verdad, sumado a todo el cagadero que tuvo que hacer Spooner y Susan para descubrir todo este mierdero, pero ahorita mejor lo comento las conclusiones. Así que tras todo esto, por fin se hacen amigos tanto Spooner como Sony, dejando su tecnofobia al fin, pero tras esto Sony acaba también en los depósitos del lago Michigan, pero eso sí, como una especie de líder entre comillas de los robots exiliados, que no sé por qué mierda de nuevo no desactivaron a estos, porque no vaya a ser que se vayan a querer revelar o alguna cosa por el estilo, haciendo precisamente la escena del sueño que dibujó el propio Sony. Y con esto finaliza la película. Esta película me sorprendió para bien porque hablando de su guión y la estructura están bastante bien la verdad, aunque lo que flojea bastante es ser muy enrevesada en ciertos puntos, como por ejemplo lo más claro con el plan estúpido del Dr. Lanning, que obviamente se lo complicó demasiado a los protagonistas bastante porque sí, y obviamente sin ningún motivo lógico porque literalmente esto lo podía haber filtrado o díselo directamente a Spooner de manera relativamente sencilla y se acabó, y no hacer todo este cagadero con pistas, migajas y quién sabe qué tantas mamadas. O también tener bastantes conveniencias la propia película, y casualidades que convenientemente la redundancia, ayudan o perjudican también a nuestro protagonista para luego beneficiarlos, inclusive de manera muy cantosa. Pero miren, hasta cierto punto puede ser omitible y aceptable, pero eso no quita tampoco que aún con todas estas cosas, el guión y su estabilidad sigue siendo bastante buena a comparación de otras películas que hemos hecho review. Otro aspecto destacable de la misma es la ambientación y la presentación del escenario que se plantea. El futuro con tecnología avanzada, mostrando bastante de esto, cosa que muchas películas futuristas o lo exageran demasiado o también hacen exactamente todo lo contrario, mostrándonos un huevo para literalmente no servir absolutamente nada. Sumado a esto, los personajes medianamente interesantes que con la actuación de sus actores ayudan a mejorarlos y que tengan cierta carisma, pues esto hace que sea de lo mejor de la misma película, que también sumado a lo técnico visual como el CGI, el 99% de las veces sí se ve bien, y también con los efectos prácticos a veces, y la banda sonora complementan todo esto bastante bien. Uno de los aspectos que sí se le criticó muchísimo a esta película es que es una pésima adaptación de la serie de novelas Robot Series del autor Isaac Asimov, sobre todo de lo que supuestamente se basa en esta, Yo Robot, que literalmente lo único que comparte son los personajes de Susan Calvin, Albert Lanning y Lawrence Robertson, además
llamarse también la compañía de US Robotics, y poco más la verdad, basándose sobre todo en otros materiales para el resto de la trama de la película o elementos de los nuevos personajes creados, que a pesar de que la película fue un éxito en taquilla y moderadamente en crítica, pues la fanática de Asimov obviamente no se lo tomó muy contenta, que digamos. Que miren, por mi parte ya saben lo que voy a decirles, como lo he dicho en todas las puñeteras reviews que he hecho películas basadas en novelas o libros, así que ese aspecto lo dejaremos así a lo que sí es tangible y no a mi opinión en 5 pesos. Pero en fin, poca cosa más que decir de esta película, así que en conclusión, Yo Robot como película individual agarrando conceptos de las antologías de Isaac Asimov es una película bastante detenida, teniendo aspectos malillos a nivel de guión o cosillas medio pedorras en cuanto a los personajes, pero quitándolas y sumando a todo lo bueno que he quedado comentando como los aspectos técnico-visuales o que la propia estabilidad del guión es bastante buena, es una película bastante decente de ver, aunque eso no quite que como adaptación, entre muchísimas comillas, de los relatos de Asimov es una cagada que no se parece en absolutamente nada, solamente agarrando, como lo mencioné, algunas cosillas bajas y ya, literalmente de las únicas cosas que agarró del autor soviético estadounidense, que realmente podremos quitar este aspecto malo y de todas maneras la película, aun con todas sus fallas, la convierte en una buena opción para verla, por lo que yo sí te la puedo llegar a recomendar bastante.